Hola, vamos a hablar de un tema que no es necesariamente alegre, pero que es útil y que en un momento o en otro aparece en la vida de todas las personas y que tiene que ver con el duelo. A nosotros llegan muchas familias atravesando situaciones en distintos momentos que tienen que ver con la pérdida de un ser querido. En la terapia familiar se ha trabajado con anterioridad, y esto lo explicamos, sobre cuestiones que tienen que ver con la identidad de la persona que desaparece, el momento del ciclo vital, las relaciones familiares que tenía con los demás, cómo se reorganiza la familia después de la pérdida. Hay muchos aspectos que han sido estudiados por la terapia familiar y hay muchos autores que merecería la pena nombrar. Goldbetter, McGoldrick, Walsh, Roberto Pereira en España, Teresa Moratalla, mucha gente. En principio, lo que nosotros tratamos de ver es que el duelo es un proceso que en una familia que funciona con normalidad, que llamamos normofuncional, tiene que poder, tras un periodo, que se estima entre un año o un año y pico, tiene que poder esa familia utilizar sus recursos y los recursos del ecosistema que le rodea, como para poder superar esa pérdida y generar una reorganización posterior. La vida sin esa persona nunca es lo mismo, pero de lo que se trata es de poder hacer que eso no sea una situación que sea tabú en el futuro y que genere problemas que luego veremos en un momento que pueden ser de mayor entidad. Por lo tanto, en un primer momento, nosotros lo que hacemos es, cuando nos vienen a consultar, alentar los recursos de una familia normofuncional para que pueda reconstruirse en torno a esa pérdida, para que haya una expresión de emociones y para que esas personas puedan ayudarse, acompañarse y unirse en función de esa persona que perdieron. Esto es un proceso importante, pero en el cual no somos imprescindibles los profesionales. Siempre se ha dicho, y también los terapeutas familiares lo decimos, que en el duelo nosotros somos acompañantes. El duelo no es una patología, es un proceso que desgraciadamente se sufre y que cambia de manera diametral según el momento del ciclo vital en el que se produzca, según la identidad de la persona que desaparece, según la edad, según las circunstancias de la pérdida, según cómo sea la muerte, si es súbita o agónica. Hay un montón de factores que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la importancia de ese duelo. Nosotros lo que hacemos generalmente es distinguir 3 momentos de intervención en el duelo. Y para eso, en principio, vemos que hay un primer momento en el que las familias nos consultan porque piensan que hay alguien que no está pudiendo asumir una pérdida reciente, y generalmente ahí lo que hacemos es esto, un acompañamiento a que compartan emociones, a que restablezcan la importancia que ha tenido para cada uno y compartan esa persona que no está, a que de alguna manera puedan integrarla en sus vidas sin recurrir a una idealización o a la generación de un tabú. Pero es una intervención dolorosa para los terapeutas y para la familia, difícil porque son momentos de dolor intenso y extremo, pero que nosotros no calificamos dentro de la disfuncionalidad. Después hay un segundo momento en el que a veces las personas nos consultan porque han pasado los años, 4 o 5 años, y hay alguien que en el sentir del resto de la familia no ha acabado de superar esa pérdida. Generalmente ahí empezamos a tener muy en cuenta quién hace la demanda.
En la demanda pensamos quién la hace, es decir, qué miembro de la familia se moviliza para pedir ayuda. Pensamos también cuándo se hace, en qué momento se hace, y pensamos un poco con qué finalidad se hace, a efectos de la estructuración del sistema. En ese segundo momento a veces es más difícil que afloren las emociones, hay toda una serie de hábitos que durante esos años que han pasado desde la pérdida se van dando. Hay muchas veces que hay que poder restablecer rituales que cierren ese duelo que se ha abierto y todavía no se ha cerrado para alguno de sus miembros. Hay una reorganización del sistema en el sentido de que hay un distinto compás en los distintos miembros cuando están adaptándose a esa pérdida. En todo caso, es un trabajo que tiene que ver más con lo relacional, en el sentido de las dificultades de las relaciones que se generan después de esa pérdida, pero está identificada la demanda en la situación de muerte de uno o desaparición de uno de los miembros. Hay un tercer momento que es lo que calificaríamos como duelo más patológico, que tiene que ver con una demanda que se nos hace que aparentemente no tiene nada que ver con la muerte. A lo mejor han pasado 10 años o han pasado 11 años. Muchas veces se nos consulta por trastornos de comportamiento o por problemas con los adolescentes o por conductas adictivas que han comenzado entonces. Entonces, lo que tenemos que tratar de ver es cómo hacemos aflorar, cuando recorremos la historia de esa familia y detectamos que puede haber algo que tiene que ver con una congelación en un duelo, cómo hacemos aflorar todos esos contenidos, y para eso necesitamos de alguna manera el permiso de la familia, que la familia acuerde con nosotros que posiblemente eso es algo que ha marcado un antes y un después en la vida de la familia, y que a partir de que eso sucedió, aunque aparentemente los hechos por los que nos consultan no tengan nada que ver, empezaron a darse toda una serie de acontecimientos que la familia no pudo reorganizar y que han dado como fruto esta situación actual. A veces a las familias les cuesta relacionar. Nosotros tratamos de que vean un poco el antes y después, ¿no?, de la desaparición de esa persona, la función que esa persona tenía, qué hubiera sucedido si esa persona estuviera con los problemas que nos están consultando, y sobre todo qué significaba para cada uno de ellos la presencia de esa persona. Y en especial para la persona que tiene, digamos, lo que llamamos paciente identificado, por el que se nos consulta y tiene comportamientos pues que pueden ser o patológicos o disfuncionales. ¿Por qué? Pues porque generalmente la relación entre ese miembro de la familia y el desaparecido o la desaparecida poseía un especial significado, y de alguna manera la reorganización posterior que hace falta después de eso en el equilibrio morfostático de una familia no ha podido hacerse. Milagrosamente, en un momento dado, muchas veces trabajando con símbolos o trabajando con lo que suponía o con los recuerdos o con los registros sensoriales de cómo se enteraron de la noticia, de qué pasó después, de qué dijo quién dijo qué y en qué momento, a veces, generalmente hay un momento en que la familia hace un clic y se da cuenta de que verdaderamente sí que hay una conexión entre toda esa historia, y parece mentira, porque luego después a veces son ellos los que dicen que ellos ya vinieron con esa idea de que todo había empezado en determinado momento, que se perdió un padre, una madre, un hijo, etc. Lo que importa es que ellos lo crean y que podamos acordar con ellos una finalidad de la intervención.
algo en lo que pueda ser útil, porque nuestras intervenciones tienen que estar pactadas con la familia. La familia tiene que darnos permiso para adentrarnos en ese bosque oscuro que supone la pérdida de alguien, y tenemos también que poder acordar unas ciertas expectativas, porque la pérdida de un miembro de la familia, sobre todo en según qué momentos, cuando es, por ejemplo, un hijo pequeño, o cuando hay una muerte por suicidio, o cuando es alguien muy joven que tiene una muerte súbita, muchas veces la reorganización familiar es una reorganización que las expectativas no pueden ser volver a estar absolutamente felices como se podría haber estado antes. Se está feliz, se vuelve a ser feliz, pero con esa pérdida. Hay un poeta mexicano que se llama, de principios del siglo pasado, del 20, que se llama Alfonso Reyes, y que escribió una oda a la muerte de su padre, y decía, claro que yo me he repuesto, pero me he repuesto como a veces se repone una paloma que le pisan una pata y anda un poco renqueante, o se repone a alguien a quien le falta un dedo, o un perro que cojea un poco, ¿no? o al que en un momento dado le han maltratado y le queda alguna huella. Alguna huella nos queda siempre, pero de lo que se trata no es de esperar que no nos queden huellas, porque las huellas también nos hacen más grandes y más comprensivos, sino, en todo caso, de que la familia pueda servir de un sistema que ayude, y que para eso es para lo que estamos los terapeutas familiares, para aliarnos con los recursos de la familia y tratar de que eso sea lo más productivo y lo mejor posible. Esto es lo que hacemos, entre otras muchas cosas, en la escuela. Acompañar procesos vitales, no solamente de las familias, sino también procesos vitales de los alumnos, porque pasan años con nosotros y crecemos juntos, y eso es muy importante a nivel humano para nosotros también. Gracias.